Adelante. Sí. Buenos días, presidente. Adrián Arias, del periódico El Heraldo de México. Veo que hace mucho énfasis en el tema de reducir la carga fiscal a Pemex. En 2018 Pemex pagó 933,000 millones de pesos de impuestos. Eso fue 46% de sus ingresos anuales. Pareciera ser que estos 15,000 millones que va a dejar de pagar pues no se reflejan mucho en esos 933,000. De hecho, Pemex tiene un balance financiero negativo al final, en parte por los impuestos que paga, y el Congreso espera este año más pérdidas en el balance financiero. ¿Cómo esperan ustedes que esta carga fiscal que ustedes van a reducir impacte en el balance financiero? ¿Hasta cuándo podría dejar de reportar pérdidas Pemex en el balance final? Y una pregunta adicional, si me lo permite, ¿cuál va a ser la estrategia para la cuenca de Burgos? Porque ha venido en caída la producción y bueno, ¿qué van a hacer ahí con eso? Muchas gracias. Mire, independientemente de la explicación técnica financiera que va a hacer el secretario de Hacienda, yo estoy convencido que el principal problema de Pemex, lo que llevó a Pemex a estos extremos de debilitamiento, fue la corrupción. Si acabamos con la corrupción, Pemex va a renacer. Y esto aplica para el país. Me dice la cuenca de Burgos. Le pongo ese ejemplo. Se invirtió muchísimo. Se le dio un contrato especial a Repsol de España para extraer gas. Se partió de la concepción de que de esta manera se iba a producir más gas en Burgos con este contrato. Se le dio muchísimo dinero a la empresa, no se aumentó la producción y fue un mal negocio para la nación, un jugoso negocio para la empresa, mal negocio para Pemex, porque me lo preguntó, por eso estoy respondiendo. Tengo toda la historia de esos contratos onerosos, costosísimos y sin producción y sin beneficio para Pemex y para la nación. Ese es el principal problema, la corrupción. En este caso es inyectar recursos, quitarle carga fiscal, pero sobre todo limpiar a Pemex de corrupción, y esto nos va a permitir sacar adelante a la empresa. Es el desafío que tenemos. Los tecnócratas que apostaron a la privatización, que son corresponsables de la quiebra, del fracaso de Pemex, están ahora en una postura, para decirlo suavemente, de escepticismo, de que no se va a poder, que es mucha la deuda de Pemex, que va a ser imposible rescatar a Pemex. Yo acepto el desafío. Vamos a sacar adelante a Pemex y va a ser una empresa productiva, una empresa
que va a tener utilidades, que va a tener ganancias. Es que se trata de un negocio redondo, pero claro, se puede tratar del mejor negocio del mundo, pero con la corrupción que le imprimieron, cualquier negocio deja de serlo. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Pero aquí se pasaron hasta convertir a Pemex, a esta empresa tan generosa, en una empresa fracasada, cuando extraer un barril de petróleo en términos reales, independientemente de lo que costaba sacarlo antes y cuánto cuesta sacarlo ahora, en promedio $5 y se vende en $55 el barril, porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva. Pero aún así, por la corrupción, tiene Pemex problema, sobre todo en la caída de la producción. ¿Qué no decían los tecnócratas, alcahuetes, de saqueadores, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios después de aprobada la reforma energética y estamos en 1.700.000 barriles? ¿Cómo nos dejaron el país? ¿Cómo dejaron Pemex? Y ahora muy cuestionadores, cuando deberían de ofrecer disculpas si fuesen honestos. Entonces, sí vamos a sacar adelante a Pemex y se va a terminar con la corrupción, que ya no se siga sangrando a Pemex, a estas empresas que son de la nación. Pero, a ver, tú… Respecto a los pagos de impuestos, vale la pena, como decía el señor presidente, el petróleo, la industria petrolera es una industria sumamente generosa. Y en todas partes del mundo a las compañías petroleras no solamente se les impone el impuesto sobre la renta de las personas morales, el impuesto a las empresas, en nuestro caso del 30% anual, sino también un derecho de extracción, por decirlo así, nosotros le llamamos un derecho de utilidad compartida. La cifra que usted menciona, en efecto, es más o menos así, o es así, e incluye tanto el impuesto sobre la renta, el normal para cualquier empresa, junto con los derechos de utilidad compartida. Esos derechos, de manera incidental, comento también que cuando se licitaron, se hicieron estas subastas de yacimientos petroleros, sobre todo en el Mar Profundo, cuando se licita algo así, las empresas dan su postura al respecto para tratar de ganar la licitación, siempre estableciendo cuánto del derecho, cuánto de las utilidades iría como derecho para el país en cuestión. Entonces es algo muy común. Ahora bien, en verdad es verdad también que este derecho de utilidad compartida le ha permitido al gobierno federal, o le permitió al gobierno federal por muchos años vivir de prestado. Esencialmente los ingresos tributarios fueron muy bajos durante muchos años, pero muchos años, sobre todo en los 70 y 80, y Pemex fue esencialmente ordeñado. Entonces eso puede explicar para que una empresa, por ejemplo, pues pueda tener problemas financieros.
problema de Pemex, sin embargo, no solamente fue eso. El problema de Pemex, como lo dice el señor presidente, fue un problema de ineficiencia, ineficacia y corrupción de mayúscula. Estamos hablando, les decía hace rato, que el sexenio pasado se contrató una deuda de alrededor de un 3.5% del PIB durante 6 años. Eso es una cantidad fabulosa de dinero que todavía no está claro a dónde se fue. Hay algunos proyectos de inversión que son notorios, pero para una cantidad así debió haber habido un incremento en la producción extraordinario. Y no lo hubo, al contrario, se desplomó la producción del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ese derecho se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo. Obviamente no se lo podemos quitar porque, para empezar, a ningún país le quitaría los derechos de petróleo a ninguna empresa, pero sí lo vamos a ir reduciendo a lo largo del tiempo. Y más aún, esto, como también les decía hace un momento, va a permitir a Pemex que no necesite endeudarse, no necesite contratar nueva deuda, nada más refinanciar su deuda total. Pero llegado el caso, y eso también se reitera en este momento, llegado el caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hará lo que sea para mantener las finanzas sanas, en el caso de Pemex, empezando este año. Respecto a la cuenca, no sé, ¿quiere, director de Pemex, hablar sobre eso? Bueno, pues antes que nada yo quisiera comentar que nos sentimos muy contentos en la empresa Petróleos Mexicanos por esta decisión del Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, de brindar estos apoyos. Es más que evidente con las cifras que aquí se han presentado que se inicia un ciclo de saneamiento en las finanzas de Pemex. Desde luego, el problema es muy grande y lo importante es que a partir de este año inicia este proceso que seguramente va a concluir en lo que decía el señor presidente de la República, en una empresa productiva y una empresa sana. En otro orden de ideas y reforzando un poquito lo que aquí se señalaba, es importantísimo el hecho de que la inversión en Petróleos Mexicanos a partir de este año ya no esté acompañada con endeudamiento. ¿Me permites? Es bien importante porque para que ustedes tengan una idea más cercana de este asunto, decirles en un pequeño análisis de los últimos años cómo, por ejemplo, en el 2013 la empresa se endeudó con 83,000 millones de pesos. Hubo una inversión ese mismo año, de más de 400,000 millones de pesos. En el 2014 el endeudamiento fue ya del orden de 283,000 millones de pesos y la inversión fue del orden de 450,000 millones de pesos. Siempre la inversión acompañada del endeudamiento. En el 2019, cero endeudamiento y una importantísima inversión de 288,000 millones de pesos. Esto es un cambio de la Tierra a la Luna, es todo. El concepto cambia de manera muy importante, pero hay algo que todavía fortalece más el optimismo con relación al futuro de la empresa y que tiene que ver con el direccionamiento de las inversiones, porque hablaba yo hace un momento de la inversión de 400,000 millones, de 450,000 millones en el 2013-2014. El tema es a dónde se invertía, que esto es muy importante, y buena parte de estas inversiones estaba dirigida a la parte no convencional, a Chicontepec, a aguas profundas. Entonces, si nosotros analizamos cuál fue el resultado de estas inversiones en estas áreas, sobre todo en el caso de aguas profundas, pues encontramos que es un resultado prácticamente nulo
se invirtió mucho dinero y no hay producción significativa. Entonces, el redireccionamiento ahora de la inversión, a partir de la definición del Gobierno de la República, del señor Presidente de la República, es de que se invierta en donde tenemos petróleo y es muy fácil de extraer. Un poco para darnos una idea de lo que estoy diciendo, de los recursos prospectivos del país, que tiene muchísimos. En conjunto, el país tiene más de 113,000 millones de hidrocarburos, petróleo y gas. Estos se distribuyen más o menos, si no me falla la memoria, 60,000 millones de ellos en las áreas no convencionales, lo que es el fracking, 23,000, 25,000 millones en aguas profundas, y la diferencia para los 113,000 millones están en aguas someras y en tierra. Es decir, mientras que el costo de producción en las áreas no convencionales y en aguas profundas es muy alto, muy cercano al precio del barril, y además muy tardado en el caso de las aguas profundas. Para lograr resultados se requieren 5, 6 o más años, hasta 10. En aguas someras y en tierra es muy rápida la producción. Y además, Pemex tiene toda la experiencia del mundo en aguas someras y en tierra. Pemex llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo en aguas someras. Es tan sencillo como recordar Cantarell, que fue el yacimiento más importante del mundo, más grande en aguas someras. Entonces se tiene toda la experiencia, se tiene muchísima infraestructura, tanto en tierra como en aguas someras, y la producir, lo que decía el señor presidente hace un momento, el costo de producción es menor. Entonces, el optimismo de que las cosas van a salir bien, pues conlleva el hecho de que ahora la inversión se va a hacer en una zona donde tenemos muchísimos recursos. Si bien es cierto que queda mucho petróleo por extraer en áreas no convencionales y en aguas profundas, y que eso el país no se acaba en 6 años para las nuevas generaciones, ahora mismo pues hay petróleo para los próximos 40 años, tanto en aguas someras como en tierra. Entonces, de ahí el optimismo que nosotros tenemos de que las cosas van a salir bien. Y para finalizar, solo decirles que este gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda, pues tiene que ir acompañado con un gran compromiso de la empresa. Hay un apoyo muy importante que nos lleva a invertir ya sin endeudarse a Pemex, pero esto nos obliga a nosotros a ser muy cuidadosos con el ejercicio de los recursos. Hay todo un plan de austeridad en Pemex que ya está brindando resultados, y también en el cuidado de las licitaciones, en el control, en el combate a la corrupción que tanto señala el presidente de la República. Todo esto que aquí se ve ya se está reflejando en el desarrollo de campos nuevos. Petróleos Mexicanos este año, y es un dato que es hasta histórico, va a tener un desarrollo como no se había tenido en muchos años, a lo mejor numéricamente nunca, de 20 nuevos campos. En este año, 16 de ellos en aguas someras, 14 en el litoral de Tabasco, 2 en el litoral de Campeche y 4 en tierra, 3 en Tabasco, 1 en Veracruz. El de Veracruz es un campo extraordinario, Izachi, y estamos esperando ver resultados a fines de este mismo año. En octubre de este año empezaremos a ver resultados. Esto es muy importante también porque no hay que olvidar que la producción de Pemex
viene en picada, estamos en aproximadamente 1.720.000 barriles, la mitad de lo que se producía en el 2004-2005, y el hecho de que este mismo año empecemos ya a tener resultados en estos nuevos campos, pues nos indica que podemos esperar por lo menos estabilizar la caída, que ya no siga cayendo más la producción, quizá levantarla un poquito y a partir del año 2020 iniciar el incremento de la producción. De manera que, pues eso es lo que yo quería comentar. Me extendí tantito, disculpe, presidente. Presidente, buenos días. Sí. Carlos Pozos, Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, los demonios están sueltos y contentos. Ayer rumores fuertes de que Miguel Ángel Lozada fue ratificado en PEP. Lozada colocó al doctor Faustino Fuentes en Veracruz y van a perforar 24 pozos en Ixachi con más de 7.500 millones de pesos. Señor, que auditen los contratos de acceso y a tecnología y verán lo que van a encontrar. Por otra parte, en el combate que usted dice a la corrupción, le pido que la Fiscalía General haga una investigación y la dirija hacia la constructora Tapia en Hidalgo. Ahí van a encontrar la punta de la madeja y además van a encontrar posiblemente una toma clandestina de huachicol. Muy buena información. En el caso del señor Lozada, no está ya en Pemex, está separado de Pemex. Hay un error en la información. El señor Lozada, desde hace ya varios días, a partir de la definición que hizo del caso del presidente de la República, solicitó un permiso sin goce de sueldo durante el tiempo que dure la investigación que en curso lleva la Secretaría de la Función Pública, y dependiendo del resultado de esta investigación, tal y como aquí el presidente lo manifestó en días pasados, va a definirse la situación en relación al resultado de la investigación. El señor Lozada no está en funciones en este momento. Miren, no vamos a tolerar la corrupción. No quería yo tratar este tema, pero creo que es oportuno, porque el principal problema de México, de Pemex, ha sido la corrupción. Y hemos dicho en varias ocasiones que lo tenemos que estar remachando, porque nos manipularon mucho, haciéndonos creer que los problemas de México tenían que ver con otras cosas, la falta de tecnología, que nos faltaba más desarrollo educativo, que el problema era que no pagaban impuestos los de la economía informal, cosas por el estilo, ¿no? Que mientras en otros países la recaudación era del 40 al 50% del Producto Interno Bruto, aquí era del 11 o del 15 o del 20, todo eso. No, desde luego tenemos problemas educativos, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de inseguridad y violencia, pero se derivan de la corrupción. Ese es el problema central. En el caso de Pemex, porque nos importa aclararlo y además que todos sepamos. Siempre digo que la política no es asunto de los políticos,
como ellos piensan. La política es asunto de todos y la economía igual, dicen los tecnócratas. Son temas muy complejos, los expertos, los técnicos, son los que saben. Nada de eso. La política, la economía es asunto de todos y es fácil de comprender. En el caso de Pemex ha habido una muy mala administración y mucha corrupción, saqueo. Han apostado a acabar a Pemex, a destruir a Pemex. Ahora los expertos repiten una y otra vez. Vean las columnas de un mes para acá de los especialistas, todos hablando de la deuda de Pemex, 2 billones de pesos, 100,000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Grave problema, una carga financiera. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué opciones? ¿Qué alternativas? Pues va a salir Pemex adelante. Es una empresa que si se maneja bien, con honradez, produce mucho. Este año va a dejarle a la hacienda pública 1 billón, la mitad de su deuda, un año. Esto para los expertos. Pero vámonos al fondo, vamos a ver qué sucedió en el periodo neoliberal, en donde en el mejor de los casos fueron corresponsables muchos de los financieros, de los expertos. Vamos a ver qué pasó, qué se hizo, no con los 800, 900 mil millones de deuda contratada en el sexenio pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo con los excedentes que se obtuvieron por precios altos del petróleo como nunca en la historia en el sexenio de Fox y de Calderón? Mucho más que la deuda de Pemex. Vamos a hacer las cuentas. Vámonos al fondo. Yo ofrezco que hagamos la revisión para tener todos los elementos. ¿Cuánto ingresó? Llegó a valer el barril de petróleo $100. ¿Cuánto fue lo que ingresó? ¿Cuánto creció la economía con todo ese dinero? ¿Y por qué creció la inseguridad y la violencia y la pobreza? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, imperó la corrupción. Entonces, nosotros sí apostamos a que si se acaba con la corrupción, se va a resolver el problema. Ayer hablábamos, por ejemplo, de toda esta farsa de los organismos independientes. Presenté las ternas para la Comisión Reguladora de Energía, que es la que entregaba los permisos para los contratos leoninos, que vamos a regresar con eso, porque no se entendió bien de cuánto se tiene que pagar por esos contratos, dinero del pueblo.
Pero ¿quiénes entregaron esos permisos? Los de esta comisión. Entonces, ayer que presento las ternas con técnicos, sale a declarar el presidente de este organismo, de esta Comisión Reguladora de Energía, de que estaban mal las ternas que yo proponía. Entonces, como tengo derecho de réplica por alusiones personales, pues voy a dar a conocer ahora de que el señor tiene conflicto de intereses y es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Y el lunes vamos a dar a conocer toda la información del por qué tiene conflicto de intereses. Esto es lo que ya no vamos a permitir. No se cuestionaban estas cosas porque pues eran empleados, había una relación de complicidad y por eso imperaba la corrupción. Entonces, sí tenemos confianza que como se está limpiando Pemex de corrupción, va a salir adelante. Y debemos de felicitarnos todos. Ya abrimos, Bueno, seguimos con esto y con lo que salga.